Gloria al Señor, hermanos. Bueno, así como estamos, vamos a seguir con la carta a los romanos del apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver solamente 3 versículos. Vamos a ver a partir del versículo 3 al 5. Y como os decía antes, vamos a hablar acerca del altar congregacional. Si ustedes observan, cuando comienza el capítulo 12, comienza la parte práctica de la vida espiritual. Y si observamos, empezamos con el altar personal, presentando nosotros en sacrificio, nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Y que, en otras palabras, lo que Dios nos pide a cada uno personal e individualmente es que nuestro culto racional es la vida de santificación, vivir en santidad. Presentarnos esas cosas nuestras, el mal carácter, el hablar mal, el tener pensamientos erróneos, etcétera, etcétera, ir presentándolo en sacrificio vivo al Señor. Una vez que nosotros comprendemos eso y demás, comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios y perfecta para nuestras vidas. Y al comprobar esto, ahora, dice el apóstol Pablo, a partir del versículo 3, dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es muy importante, estas palabras del apóstol Pablo. Fíjense, hermanos, que esto es algo que es muchas iglesias nos deslizamos en esto, y es que yo esto lo he hecho, de preguntar para sondear cuál es el propósito principal por la cual tú y yo todavía estamos en la tierra y Dios no nos ha llevado al cielo. O dicho de otra manera, ¿cuál es el propósito de que la iglesia esté en la tierra? Lo que me responden el 100% de las personas es predicar el evangelio a los perdidos. Es ser luz y sal a los perdidos, ¿vale? Y efectivamente, es decir, el ser luz y sal no necesariamente significa evangelizar como nosotros entendemos que es evangelizar. ¿Qué quiero decir? Vamos a empezar a ver lo que es el altar congregación a partir de ahora. Los otros versículos, los otros pasajes que vamos a ir analizando, sigue redundando y sigue hablando acerca de lo que es la verdadera vida de iglesia. Pero realmente la función primordial de la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo, no es la gran comisión. La gran comisión es la misión, no la función. ¿Se acuerdan? La primera predicación que dimos en esta iglesia hace igual 8 años que cuando empezamos, me acuerdo que inauguramos con la primera predicación acerca de esto, la función y la misión de la iglesia. Y se nos confunden los términos, porque hay iglesias que están deseando salir a la calle, evangelizar. No es una actitud mala, pero no miramos de las puertas para adentro cómo estamos nosotros. Si en nuestras vidas hay disensión, hay pleitos, hay celos, contiendas, rencores y demás, hermanos, nunca podremos funcionar como iglesia y nunca podremos ser luz y sal al mundo, que necesita más ver nuestra vida que cuando nos oye, que lo que vivimos hable más de lo que hablamos. Que vean nuestras vidas y que digan, es verdad, se lo cree. Lo que está diciendo, se lo cree. Porque no se trata de no evangelizar, se trata de testificar, que es otra cosa. El testificar significa hablar, pero también demostrar y mostrar al mundo una manera distinta de vivir que la que el mundo nos dictamina. Por eso,
Vamos a ver todo en Romanos, en las cartas a los Éfesos, a Gálatas, a Tesalonicenses, Timoteo, todo habla de la edificación del cuerpo de Cristo. En el corazón de Dios está el interés de que nosotros como iglesia, como pueblo y como hermanos que somos, no nos conformemos con los estándares que antes teníamos, no nos conformemos con una mentalidad del mundo. Como decíamos el domingo anterior, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino que transformémonos mentalmente para poder comprobar la voluntad de Dios. Y no hay cosa más enriquecedora en la vida de un cristiano que el calor de los hermanos. Te los digo así. Que nuestro amor no sea fingido, sino sea genuino. Amaros fraternalmente, no de palabras ni de lengua, sino en hechos y en verdad, por ejemplo. Y que en nuestra relación nos anhelemos mutuamente. Y para ello Pablo comienza diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que no tenga más alto concepto de decir que debe tener. Todo lo vamos a hablar. Pero fíjense que estas palabras no son solamente un buen consejo de un buen cristiano a la iglesia en general. Cuando Pablo dice, por la gracia que me es dada, lo que está poniéndole el sello de revelación, el sello de inspiración de Dios. Está poniendo el sello de que es la autoridad apostólica quien está hablando aquí. Y por eso tiene esa importancia en nuestras vidas, que más vale que tomemos nota y luchemos por procurar vivir estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo. La palabra, hermanos, cuando habla de gracia, por la gracia que me es dada, la palabra gracia es del griego charis, se usa en algunos diferentes contextos. En sí, cuando nosotros, por ejemplo, aquí Pablo, cuando se habla de carismático, viene del griego charis, que significa un don concedido en gracia. Es decir, y cuando según el contexto que se utiliza para referirse a las herramientas que el cristiano tiene para poder servir a Dios. ¿Vale? Pero eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante porque Pablo va a hablar acerca, justo el domingo que viene vamos a hablar de esto. Que habla el que profetiza, el don de profecía, el que reparte, el que preside, etcétera, etcétera. Pero de momento nos vamos solamente a concentrar acerca de que no podemos seguir adelante hasta que no seamos conscientes de la importancia que tiene, hermano, la vida de iglesia. Bueno, la vida de iglesia no es domingo tras domingo, domingo tras domingo. Hermano, si yo no puedo congregarme otros días, gloria a Dios, es tremendo, o sea, es una gran bendición no poder faltar un domingo. Pero en realidad, en el corazón de Dios, la vida congregacional no es eso. Estamos atados a tradiciones de la liturgia, hay muchas cosas que nosotros salimos de un sistema, pero el sistema no salió de nosotros. Y seguimos arrastrando cosas que a Dios no nos ha llamado a eso. Y la verdadera riqueza está en cómo nos nutrimos unos a otros. Para empezar, hermano, no debemos tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Miren, hermano, aquí cuando Pablo habla de no tener un más alto concepto que el que nosotros, la palabra concepto, lo que en griego es la palabra phroneo que usa, y es muy relevante esto, porque la raíz viene de la palabra fren, que significa frente, de ahí viene la palabra frente, y es más que un pensamiento, es una posición de pensamiento alineado, es una predisposición a pensar de determinada forma. Es lo que en el Nuevo Testamento y la Reina Valera habla de sentir. Tener todos el mismo sentir, es decir, la misma alineación de pensamiento que Dios quiere y requiere de nosotros. Para ello, yo tengo que primero ser hijo de Dios. Si yo no soy hijo de Dios, yo no puedo tener ese. La palabra que utiliza para un más alto concepto, es decir, utiliza la palabra hiperfroneo. Hiper es exagerado y significa, es como decir una errónea manera de pensar no alineada con los pensamientos de Dios. Y la verdad, hermanos, que esta parte que estoy comentando es
a veces causantes de divisiones en las iglesias. Porque más adelante, por ejemplo, en el versículo 4, que ya lo vamos a ver, pero dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Hermanos, miren, la vida realmente, la vida de iglesia, tiene que ver con los dones. Si no hay dones, miren, uno, ya sea yo como pastor o alguien que quiera que una iglesia sea edificada, nosotros podemos orar, Señor, ¿no? Que crezca la iglesia, trae personas a la iglesia. ¿Eso es orar bien o orar mal? Es orar bien, ¿no? Porque queremos que si Dios las trae, no es por llenar un banco, es porque se supone que la persona que viene necesitada del Señor y va a recibir, tú entiendes que va a recibir lo que Dios quiere darle. Pero saben que la oración correcta es, Señor, levanta dones, trae ministerio, trae talentos a la iglesia. Si una iglesia no se desarrolla los dones, los ministerios, y en una iglesia que va a pasar lo que ha pasado en el catolicismo en su tiempo y se ha creado como un sistema ya donde existen los cristianos laicos. Ustedes saben que hoy nosotros, la Iglesia Evangélica, corremos ese riesgo si no nos percatamos. ¿Qué es un cristiano laico? Es alguien que sí es cristiano, pero que no está involucrado en los asuntos espirituales. Eran como los israelitas, que eran los levitas, que eran los que estaban llamados a ministrar los asuntos espirituales, y el resto del pueblo no se enteraba ni por dónde le daba el viento. Porque ya estaba el sumo sacerdote, los levitas y demás, y el resto del pueblo, Dios lo instituyó así. Y de ese sistema es el que tiene el catolicismo, que están los que han estudiado el seminario, ministran al pueblo, y el resto de los católicos no se enteran, no saben la Biblia, no la conocen, y cuánto más cuando se daban en latín. Que la gente decía amén, por decir, porque se entendía que lo que le estaban diciendo era correcto, no se enteraban de nada. Pero nosotros hoy veo risitas por ahí, yo también me río de más, pero cuidado con nosotros, no nos podemos creer en lo mismo. En creer, hermanos, que los asuntos espirituales es para el otro, para el pastor, o para el que lleva años en el Señor, no es para mí. Y es muy importante, hermano, una cosa es el voluntariado y otra cosa es el desarrollo de los dones, el obrero aprobado por Dios. En Efesios 4, por ejemplo, Pablo dice que entre el pastor y el maestro están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No está para hacer cosas como un club social, aun por muy bien que las hagamos. La Biblia dice, todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo, pero cuidado, tenemos que ser perfeccionados en el llamamiento personal y particular. Yo tarde o temprano tengo que descubrir cuál es mi don, cuál es mi ministerio, cuál es mi llamado, cuál es mi lugar espiritual en el cual yo debo ocupar en una iglesia. Por eso el apóstol Pedro, en la carta en 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, decía, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esto no caeréis jamás. El gran problema de las iglesias es que somos espiritualmente un cuerpo en Cristo, pero todavía somos como Israel en el desierto. Tenemos mentalidad de esclavo. Y todavía tenemos la imperiosa necesidad o la necesidad patológica, porque ya en algunos lugares ya se convierte en una patología, esa dependencia al pastor o al líder que se tiene como si fuera una necesidad de vida. Hermano, el pastor te va a ayudar, va a orar por ti y ora por ti y te va a dar pastos, pero quien tiene la responsabilidad de llevar tu vida espiritual eres tú. Y quien se va a presentar en el juicio delante de Dios, quien va a demandar Dios es a ti y a mí personalmente. No es una cuestión. Ahora bien, resulta, hermanos, que en esto que cuando el Señor dice el más alto concepto de sí que debe tener, en 1 Timoteo quiero que vayamos, 1 Timoteo 3, 14 y 15, porque el apóstol Pablo le dice eso a Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Les voy a decir una cosa, hermanos. ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos nosotros normalmente? Creer que la iglesia de Cristo es meramente una institución religiosa, sin más. Sin entender que además es un organismo vivo. Si ese organismo vivo deja de tener vida por la falta del desarrollo de los dones, esa institución termina muriendo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué es una institución religiosa? Porque estamos en la tierra. ¿Por qué es un organismo? Porque no somos de la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Al no ser del mundo, es necesario que desarrollemos una vida espiritual en comunidad. Y para ello tenemos que crecer. Ahora bien, hermanos, miren, con respecto al tener un más alto concepto, decir que el que debo tener, que el que debemos tener, eso es cuando normalmente uno tiene la sensación de que como que, claro, no todos los llamados son lo mismo, ni no todos recibimos los mismos dones y los mismos ministerios. Y a veces puede darse el caso de decir, hermano, el hermano que tiene un ministerio tal vez que no es muy visible, es como menospreciarlo y darle más valor a aquel que está en todo. Sin embargo, hermanos, todos vamos a rendir cuenta en base a los dones que Dios nos ha dado, ¿vale? Eso por empezar. Pero yo quiero que vayamos a una porción de una carta del apóstol Pablo, está en 2 Corintios 10, del 1 al 18, porque yo aquí esta porción es magistral acerca de esto que estamos hablando, hermano. Cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia, cuidado con creernos autosuficientes, o cuidado con creer con que si estoy yo las cosas funcionan, si no estoy yo. Fíjense lo que dice Pablo, lo voy a leer un poco rápido, ¿vale? Pero vamos a ir viendo algunas que si al apóstol Pablo le pasó, imagínate un pobre pastor como uno, ¿qué no me va a pasar y qué no voy a ver? Miren lo que dice. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Pablo, fíjense, Pablo, el cristiano más grande de la historia del cristianismo, dice, yo soy humilde entre vosotros. Más ausente soy osado para con vosotros. Aquí parece como que, claro, Pablo, las cartas que escribía les metía caña, les apretaba, y cuando Pablo se presentaba, claro, no tenía Pablo la necesidad de apretarle. Era como que ya los trataba como dicen en 1 Tesalonicenses, fui como una nodriza entre vosotros, una madre, ¿no? Pero mira, sigue diciendo, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Hermanos, ¿saben cuál es el problema? El problema es que cuando no hay una verdadera vida de iglesia, cuando yo no conozco al hermano y cuando yo juzgo las cosas según la carne, porque no me renuevo espiritualmente, menosprecio al hermano. Y ¿saben una cosa? ¿Saben que una de las cosas que tiene un pastor, ¿sabes cuál es? El soportar las injurias, las murmuraciones, los juicios. Y tenemos que ser a veces, gracias a Dios que es a veces, experto en esquivar piedras. Que te tiran, ¿por qué? Porque es como lo que yo siempre digo, hermanos. Miren, cuando tú te pones a trabajar, ¿qué es un pastor? Es alguien que es capaz de hacer lo que nadie quiere hacer. Eso es un pastor. Y que tiene ciertas cualidades dadas por Dios para funcionar de esa manera. Pero nadie quiere hacer, nadie levanta la mano, yo quiero ser pastor. El que diga eso no tiene ni idea de lo que está diciendo. Hermano, ser pastor es meterte en un jardín hermoso del Señor. ¿Vale? Lindo jardín. Pero un jardincito curioso también, ¿vale? En donde ahí tienes que estar preparado a vivir, a estar bien fuerte en el Señor y a tirar para adelante al que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto. Más vale que no mires hacia atrás, más vale que tengas el galardón que es Cristo delante de ti y demás. Porque vas a ver de todo, te va a pasar de todo. Y vas a tener que soportar como el Señor soportó. En menor medida, por mucha menor medida, vas a tener que llevar pesos y cargas de la iglesia. Lo haces con amor. ¿Quién no hace las cosas por amor? ¿Quién no lleva una carga por un hijo? ¿Quién no lleva una carga por un hermano? En la carne me refiero que amas. Todos, ¿a que sí? Bueno, es lo mismo, pero miren porque Pablo le pasó esto. Dice,
Claro, cuando nosotros escuchamos esta frase, que la hemos repetido muchas veces en el versículo 4, dice, el versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí viene, hermanos, algo que nos incumbe a ti y a mí, pero quien se pone la mano en el arado. ¿Qué significa poner el arado? Dejas la comodidad. Yo no puedo, yo no sé, es que no siento. Hombre, si uno piensa así, tranquilo, hermanos, necesitamos seguir creciendo y desarrollándonos, ¿vale? Y tú no le puedes pedir a un niño de 10 años que se haga cargo de una empresa, tiene 10 años, pero tiene que crecer para que cuando ya tenga 22, 23, 24 años diga, ahora sí me voy a hacer cargo de la empresa de mi padre, porque me he entrenado, mi papá me ha perfeccionado para la obra del ministerio y he crecido. Y no quedarnos en la comodidad de decir, creer como que Dios me pide a mí de hacer de aquí a aquí y nada más. Ya lo demás, ya no nos engañemos, hermano. No nos engañemos, porque nadie milita en su propio, nadie es soldado de Cristo por su propia expensa. Nadie aquí está sobrado, nadie aquí tiene cualidades que Dios dice, siempre decimos, y es verdad, Dios nos llama a gente capacitada, Dios capacita a los que llama, pero si no me capacita el Señor, ¿qué hago? No tengo llamado. ¿Por qué dices eso? Quizás no, quizás sí, quizás lo que prevalece en mí es la pereza y la comodidad. Así que bueno, y dice, y aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos. Pero cuidado, el primer argumento es el mío, no es el del otro. Dios no me da armas para derribar tus argumentos, Dios me da armas para derribar mis propios argumentos y mi propia altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios para llevar cautivo todo pensamiento, todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Pero aquí viene a partir del 6 es donde yo quiero, porque cuidado con el 5, derribando, dice, llevando, en el 6 dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, nosotros ahora vamos a comenzar a ver todo lo que es el tema de la vida de comunidad. ¿Sabían que lo más importante de tu vida y de la mía? Por supuesto que es el Señor, pero hablo de las cuestiones de la tierra. ¿Es la iglesia? Y uno dice, pastor, ¿no es primero Dios, segundo la familia, tercero la iglesia, cuarto el trabajo? ¿Es donde a mí que me demuestren eso? Para Dios la importancia tiene un plano horizontal. Hermano, para Dios todo es importante. Y si tú crees y le das importancia a tu familia a tal punto que eres capaz de renunciar a cosas por tu familia, que sepamos que Dios pretende lo mismo por la iglesia. Y hay personas que dicen, no, la iglesia, Dios me llama a servir, soy un gran ministro del evangelio, y tiene a su familia agonizando, no atiende a su mujer, a los hijos le piden tiempo, papá, quiero pasar tiempo contigo. No, porque el llamado principal es la iglesia. Que a mí me digan que eso es así. ¿Se dan cuenta cómo erramos por no renovarnos mentalmente y entender las cosas espirituales? Pero, miráis las cosas según la apariencia. ¿Les suena esto? Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Sabes lo que está diciendo? Hermanos, servir a Dios no significa subirte a un corcel blanco con un escudo de oro y que te aplaudan mientras tú vas pasando. Servir al Señor significa arremangarte, bajarte del caballo más bien, ensuciarte bien, y si eres pastor, oler a oveja, porque si no, no eres pastor, tienes que oler a oveja, tienes que estar con la gente, pero si no eres pastor, también Dios nos manda a pastorear a todos, porque la función de la iglesia es pastorearnos mutuamente. ¿Sabían ustedes eso? Enseñarnos, orar el uno por el otro, el llevar las cargas los unos por los otros. No está hablando del pastor solamente. Pero la falta de madurez nos lleva a pensar que es solamente la labor del pastor todas esas cosas. Porque dice, y claro, miramos las cosas con apariencia. Y que si ustedes piensan que son de Cristo, nosotros los apóstoles también somos. Eran gente que dudaban del ministerio apostólico. Pero miren lo que dice. Todo esto lo estoy diciendo en contexto de que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Y qué curioso, hermanos, miren, fíjense un detalle. Qué curioso que cuando uno
real y verdaderamente Dios te lleva a un plano, a un nivel más profundo y demás, es cuando más te humillas. Es cuando más humilde eres. Qué curioso. La persona cuando te dicen, por ejemplo, yo tengo, yo soy. Los argentinos somos muchos de yo soy. Yo a veces lo digo en broma, pero esto lo aplico para todos. Que decimos que la universidad más grande de Argentina es Aerolíneas Argentinas. Salimos, dice, despegamos como albañil y aterrizamos como arquitecto. Salimos como simplemente ayudante de enfermería y aterrizamos como médico. ¿Por qué? Por ese más alto concepto que normalmente, por lo que sea, no voy a entrar en esto, no soy psicólogo, que tenemos de nosotros mismos. Y eso es algo que se ve en las iglesias también. Y que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pero miren lo que sigue diciendo. En el versículo 10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estamos ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la comparación es lo peor que uno puede hacer como cristiano? ¿Qué pasaría si yo me comparo, por decir, con John MacArthur, el pastor John MacArthur que está en la presencia del Señor? Pero bueno, por poner un ejemplo. Y me vivo comparando con el pastor John MacArthur. Y termino deprimido, me tienen que visitar a mi casa. Hermano, ven que, ¿no? Por su ministerio floreciente, ¿no? Y con la amplitud y que vamos, que ya quisiera tener la 10ª parte, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me comparo con un hermanito que está comenzando una iglesia, pobrecito, que no estudió la Biblia? ¿No? ¿O no? Podría llegar a caer en eso. Decir, ya le voy a dar consejo a este que necesita consejo de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios dice que el que se gloríe es en el Señor, no entre los hombres. No te compares, no nos comparemos jamás. Al contrario, ¿sabías que nos necesitamos como el comer? ¿Todos? ¿Sabían que yo como pastor, yo los necesito a ustedes? No estoy hablando una frase hecha, ni algo, ay, sí, nos necesitamos. No, estoy hablando en la práctica. Yo como pastor, hermano, yo soy un hombre y mis fuerzas son limitadas. Y yo puedo estar 1 año, 2, 3, 5, las que Dios me dé, pero llega un momento que decir, miras al Señor, miras la obra, miras a los hermanos, miras el mundo, miras al Señor y dices, Señor, ¿aquí qué hacemos? Porque que yo sepa, la iglesia, ¿quién la hace? La iglesia. Y la iglesia se tiene que perfeccionar para la obra del ministerio. No nos podemos relajar, porque si nos relajamos, ¿sabes quién gana terreno? El diablo. Y no pretendas, hermano, no pretendamos que si queremos que mi mamá conozca al Señor, que mi hermano conozca al Señor, que mi familia se consagre al Señor, pero yo estoy en la comodidad, no pretendamos que Dios vaya a obrar, Dios no va a obrar. Y a veces, hermanos, ¿sabes cuál es el problema? Que nos engañamos nosotros mismos, porque sí que nos enredamos en los negocios de la vida, porque no, en el fondo no queremos agradar a Dios, que nos tomó por soldados. ¿Y en qué me refiero a comodidad? Y bueno, yo siempre esto se lo digo a Sonia y me lo aplico a mí. Hermano, si yo tengo un trabajo que a mí me está impidiendo servir al Señor, yo me tengo que poner a orar. Estoy obligado moralmente a orar a Dios, decir, Señor, ¿esto es tuyo o no? Me roba el tiempo de estar contigo. Me roba la posibilidad de servirte en la iglesia. Me roba a diestra y a siniestra, pero me da un dinerito para vivir todos los meses. Entonces ya, gracias Señor, porque ya, hermanos, ahí es cuando realmente podemos decir de manera inversa que si bien Dios es el dueño del oro y de la plata y demás, pero nuestra fe si es así, hermano, y no la ejercitamos en creer que no estamos en esta tierra solo para llegar a fin de mes y decir, o como se sabe decir, te pones a estudiar, te desgastas, años invertido en el estudio, te recibes, trabajas y tienes que seguir invirtiendo para tu jefe que te está demandando y cuando te quieres dar cuenta ya tienes 50 años, 60 años y has dado los mejores años de tu vida al cruel.
Y cuando te quieres dar cuenta, ay, quiero, pues, hermano, si hay una cosa que no se recupera es el tiempo. Tú puedes incluso arrepentir, Dios nos va a perdonar. Pero hoy, con 60 años, cuando lo que me pidió Dios, yo tenía 20 años lo que Dios me pidió. Y me arrepiento a los 60 años. Dios me va a perdonar porque Dios es fiel. Pero luego dice, Señor, no te creas ni pretendas que yo te voy a dar lo que yo tenía preparado para ti con 20 años. Pues no, por falta de fe, porque el justo por su fe vivirá. Entonces, el apóstol Pablo aquí está haciendo ver como que hay muchos que dicen, pero yo ahora le voy a demostrar. Pero miren lo que sigue diciendo. No nos atrevemos a contarnos en el versículo 12, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ahí es cuando dice, no, sino con cordura. En el texto del versículo 3, si no piense con cordura, es decir, juicioso. ¿Y cómo yo soy juicioso para compararme o para entender quién soy en Cristo? Realmente tenemos que haber estado en la predicación del domingo pasado, porque ahí compruebo la voluntad de Dios para mi vida, agradable y perfecta, porque me voy renovando mentalmente y porque presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Pero nosotros no nos gloriamos, nosotros los apóstoles, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Hermano, y esto alguna vez lo he dicho, Pablo tenía todo el derecho y la osadía de decir, señores, aquí yo soy el dueño del evangelio, para decir, ¿no? Y aquí soy yo el que hago, desato, aquí yo soy el que guiso, ¿vale? El autor, yo soy el chef en todas estas cuestiones. Sin embargo, dice Pablo, no. Yo, vamos, como dice más adelante, no voy a predicar en los lugares donde ya se ha predicado el evangelio, como diciendo, para no gloriarme en los trabajos ajenos. Esto se ve así en las iglesias. Y esto para incluso muchos se les puede parecer a chino lo que les estoy diciendo. Pero si usted se pone en mano a la obra y se ponen realmente a decir, Señor, me quiero preparar y quiero servirte con mi corazón, esto lo van a vivir sí o sí. Van a vivir el cómo van a pretender sembrar en tu terreno espiritual, estoy hablando del mundo espiritual, y te van a pisar lo que tú has sembrado, te van a sembrar ellos, lo van a cosechar ellos en tu tierra y como si no pasara nada. Y uno dice, entonces es necesario que Dios obre. Dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pero fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Fíjese la osadía de Pablo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. ¿Qué quiere decir, hermano? En el fondo, a la hora de la verdad, la iglesia, el ministerio, se ve en los frutos que se ven en las personas. Nosotros hoy estamos en el 2025. Ahora vamos a cerrar los ojos y volverlo a abrir. Ahora nos encontramos en el 2035, en 10 años. Y esto que voy a decir es exagerado, ¿vale? Seguimos siendo lo mismo, nos sentamos en los mismos lugares, hablamos lo mismo, pensamos lo mismo. El pastor es el único que está ahí y algunos hermanitos, venga, ahí, exactamente igual. Más vale, como se suele decir en España, apaguemos la luz y vámonos. ¿Se dan cuenta de lo que os quiero decir? ¿Cuántos saben que un pastor no vive eternamente? ¿Y cuántos saben que la obra del Señor sí es eterna? ¿Y cuántos saben que la iglesia, Dios, dice, enviad obreros a la mies, ¿vale? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y rogad al Dios que envíe, ¿qué? ¿Personas? No, obreros. Es decir, dones, talentos. Es necesario que Dios levante dones. Y los dones que Dios tiene que levantar tiene que ver con tener por mayor ser agradecido o por mayor bendición a aquellos que se dedican a predicar y a enseñar, porque es de lo que se nutre una iglesia. Y es necesario que Dios levante obreros. Y aunque anunciaremos el evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, más el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, hermano, esto uno dice, pero pastor, ¿por qué me está diciendo esto a mí? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un llamado a tu vida. ¿Lo crees o no?
Lo veas o no. Yo sé que la mayoría no lo ven. O sea, no hace falta que no lo ven. A mí me han llegado a decir, no, pastor, yo no es para mí. ¿Quién te ha dicho que no es para ti? ¿Tú has orado? ¿Tú has buscado de Dios? ¿Dios te ha confirmado que eso no es para ti? Y entonces, a mí yo recuerdo, ¿quieren que les diga una cosa que me dijo mi pastor? No sé si yo llevaría 1 año o 2 en el Señor. Yo tenía una percepción de mí que era un desastre, no tenía nada que ver. Y el pastor me dijo, tú vas a llegar a servir al Señor en un ministerio pastoral. Y te estoy hablando de hace ya 30 años. Y yo me la reí en la cara. Me pegué una risa, jajaja, pero me salió de adentro. Y mi pastor siempre ponía los ojos en mí. Y me decía, haz esto, haz lo otro. No es que no lo veo, es que no lo siento. Él veía mejor y más que yo. Y no solo eso, que se cumplió lo que me dijo, sino muchas veces digo, cuánta razón tenía y yo no lo veía. Y yo decía, pastor, esto se debería hacer así, no se debería hacer así. Y yo por ahí Dios decía, wow, qué pastor este. Sin embargo, hoy digo, cuánta razón tenía, no en alguna cosita, en casi todo. Y yo digo, qué barbaridad, ¿cómo se puede estar tan ciego uno? Por eso ahí se requiere de la obediencia. El decir, obedezco aún cuando no veo. ¿Vale? Porque el primero quien quiere que nosotros no logremos esas metas es el diablo. Así que, hermanos, dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí viene el quid de la cuestión. Hermanos, yo sé que todos los que estamos aquí estamos recibiendo la misma predicación, pero no todos la estamos entendiendo de la misma forma. No todos. Y yo me doy cuenta por las caras, además. Yo me di cuenta de la cara cuando así. Ahora así. Este entendió, este no entendió. ¿Vale? Pero este va a entender. Porque yo también hacía, ¿no? O estaba así y no entendía nada. ¿Qué me está contando, no? No importa, porque es un proceso, ¿vale? Es un proceso que de crecimiento que dice que uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. No sabemos cómo, ¿vale? Yo tampoco sé cómo. Pero el crecimiento lo da Dios y es necesario seguir creciendo. Cada creyente tiene una medida de fe específica otorgada por Dios, hermano, que determina la capacidad para evaluar y actuar en relación con su propósito espiritual. Dios sabe que no nos va a pedir más de lo que, o cosas que no entendamos. Pero en base a la medida de fe, que hay una medida, todos tenemos una medida de fe, de eso Dios nos va a pedir. Ahora, ¿qué dice Efesios 4:13? ¿Cuál es la intención de Dios de que todavía la iglesia esté en la tierra? Recuerdan una cosa, el hecho de que Dios quiera que la iglesia siga en la tierra es porque Dios ve en la iglesia lo más importante que hay en la tierra. Al punto que la iglesia ha logrado cambiar naciones enteras. Pero miren lo que dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una medida, y de eso nosotros tenemos que. Así que, hermanos, os digo una cosa, cuando dicen la palabra en este versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, lo que Dios no va a pretender que tú te veas a ti mismo como alguien, si no tienes llamado a pastores, que Dios te vea así. O lógico que no, pero todos tenemos un don de Dios. Todos hemos recibido un don de Dios y todos hemos sido llamados por Dios para servir. Y por eso recuerden, esa mentalidad, ese concepto que yo tengo tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Porque también es pecado el sofroneo. El sofroneo, ¿sabes qué? Es todo lo contrario del hiperfroneo. Si el hiperfroneo es esa jactancia, ¡guau! Yo me como el mundo porque yo soy el number one. El sofroneo también existe. Es cuando uno tiene un concepto menos de la condición real que uno tiene. Y eso realmente es un insulto al Señor. Porque Dios no nos ha llamado a la mediocridad, Dios nos ha llamado
a ser excelente. Yo estoy totalmente convencido, hermano, y ya para seguir, estoy totalmente convencido que de este lugar que está aquí, Dios va a levantar personas que nos vamos a quedar sorprendidos todos. El primero, la persona. Dios, nos vamos a quedar sorprendidos. Lo único que Dios está buscando es actitud de corazón, una actitud correcta. No te veas a ti mismo. ¿Qué dones tengo? ¿Qué talentos tengo? Bueno, no veas así. Mirémonos, hermanos, que ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Así que, hermanos, dice el versículo 4 y 5, dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se acuerdan la función? ¿Cuál es la función de la iglesia? La de ser edificado. No es el evangelizar, es ser edificado, porque si tú y yo somos edificados, somos luz y sal. Si no somos edificados, no vamos a ser ni luz ni sal. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que, hermanos, aquí hay una cosa que a mí me gustaría que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12, porque el 1 Corintios 12 es donde más habla acerca de esto. Los primeros versículos, hermanos, aquí esto lo vamos a desarrollar con más exactitud el domingo que viene, pero quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 12, del 12 al 21, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Dice, miren lo que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también que Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Sabían ustedes, hermanos, que la figura, la imagen del cuerpo de Cristo, decir iglesia es muy genérico? Porque iglesia es reunión y hay reuniones de todo tipo. Pero decir cuerpo de Cristo es algo ya mucho más que te está hablando de que nosotros estamos reemplazando a Jesús cuando vivió en la tierra. Y Jesús no tenía una mano por un lado, la pierna por el otro, un ojo por el otro lado. Era un cuerpo. Y es lo que quiere decir. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, la iglesia no la compone el pastor, sino muchos miembros, ¿vale? Y si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Este es el punto. Hermano, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, sé que de la mayoría de ustedes todavía no se Yo ya, al ejercer el ministerio pastoral, yo ya sé el lugar. Lo tengo ya más que sobrado. Pero la mayoría de ustedes no, porque están en proceso de crecimiento. Ustedes tienen que todavía mentalmente... Recuerden que la espiritualidad está en la mente. Y yo me tengo que renovar en la mente espiritual. Es una mente espiritual. Y la mente espiritual es tener el altar personal con Dios, tener la intimidad y rogar a Dios, pedirle al Señor que quite de mí todo aquello que impide que yo pueda servirle al Señor. No nos acostumbremos a vivir como la Iglesia Católica, hermano, de misa en misa, a que nos den el sacramento, lo que es la hostia y demás. Y de domingo a domingo, hermano, no nos acostumbremos a eso. Yo sé que hay momentos que es difícil y que no puede haber otra cosa, ¿vale? Pero hay que orar y luchar para decir, Señor, tú no me llamaste a esto. Ahora, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué quiere decir? Hermanos, miren, yo, aún siendo pastor, para nutrirme espiritualmente, yo necesito el cuerpo de Cristo. Yo no puedo vivir de manera aislada.
Yo podría decir, me quedo en mi casa, tengo mis estudios, oro al Señor y Dios es fiel, ¿vale? Dios es fiel, pero el pasar del tiempo, ¿sabe la cantidad de carencias que yo voy a tener? Tú sabes, hermano, la paciencia que Dios te da cuando tú tienes que aguantar a un hermano. ¿Sabes lo que es aguantar un pastor? Que tú tienes que aguantar. ¿Tú sabes lo que es saber en práctica lo que es amar de verdad a alguien? ¿Tú sabes lo que es orar con los hermanos? ¿Tú sabes lo que es la vida congregacional? Si uno no se congrega, no tiene eso. Y uno carece. Y el diablo va ganando terreno en nuestra vida. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La actividad propia de cada miembro. La iglesia, hermano, no se edifica por la actividad de un miembro, sino la actividad propia de cada miembro. Yo os digo una cosa, hermano. Qué tristeza es ver cómo, y esto yo lo suelo hablar con algunos hermanos, qué paradoja de la vida de ver cómo nosotros sabemos, hermanos, que no somos infalibles, ¿vale? Nadie es infalible. Ninguna organización, ninguna iglesia es infalible. Pero sí tenemos que dar gracias a Dios por la luz de la palabra que Dios nos muestra. Pero qué triste es ver cómo personas que no tienen ese privilegio de abrazar la sana doctrina, sino que está lleno de herejía, de cosas y demás, sin embargo, han entendido a la mil perfección lo que significa la vida corporal, la vida corporativa. Porque yo siempre digo esto, hermano, el crecimiento numérico no necesariamente Dios está ahí. Pero cuando Dios está, crece numéricamente. Y cuando Dios hace crecer numéricamente es porque hay crecimiento espiritual. Espiritual. Hay una mentalidad, hay una identidad de reino en nuestras vidas. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber, que esta congregación, en concreto nosotros, ese es el área que nosotros tenemos que crecer. En tratar de, hermanos, de conocernos más, unirnos más, anhelarnos más, buscarnos, que no sea solamente el domingo, hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. ¿Cómo era tu nombre? No. Eso lo digo por mí, porque yo tengo con los nombres Pero sino que haya una vida fraternal realmente, que haya un calor espiritual en nuestras vidas y un anhelo. Hermanos, también Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjate que pone la imagen de Cristo como el ejemplo de cómo debe ser nuestra vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ustedes harán una obra mayor que nosotros, mayor que yo, porque me voy al Padre? Estaba profetizando, estaba diciendo que la iglesia iba a hacer una obra mayor que Jesús, porque Él iba al Padre. Yo pregunto una cosa, hermano. ¿Nosotros estamos lo suficientemente consagrados a Dios para poder decir, Dios se manifiesta en mí de la misma manera que se manifestó en Jesús? ¿Cuánto? Porque estamos hablando de esto, hermanos, de ser edificados. Así que, hermanos, miren, 3 cosas, ya para concluir. Lo primero, la presunción es pecado. Presumir de algo que uno no es. Algunos suelen decir, hermanos, que la soberbia es la jactancia de lo que uno es o tiene, ¿vale? Pero algunos creen, no por una raíz etimológica y demás, pero algunos consideran que la pedantería es, ¿vale? Es la vanagloria de lo que uno cree que tiene y cree que es. Cuidado con mirarnos a nosotros mismos con un concepto más alto que el que realmente tenemos. Tenemos que vivir en humildad. 2, todos tenemos una medida de fe. Yo no me puedo comparar con mi hermano. No nos podemos comparar entre nosotros. ¿Sabe con quién me comparo yo? Cuando me voy a mi recámara secreta y me comparo con Jesús. Ese es mi galardón. Y ese es el listón. Ese es el puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de mi fe. Y hacia eso voy. Y todavía siempre pareciera como que recorro kilómetros, pero parece que me quedan más kilómetros por recorrer todavía.
Que uno dice, a veces uno dice, pastor, tantos años en el Señor y demás. Sí, pero ni Pablo llegó a la meta, él mismo lo dijo, no procuro haberlo alcanzado. Imagínate uno. Pero uno tiene que procurar y no compararnos con nadie más. Y 3, todos somos miembros, claro, somos miembros de un cuerpo, amén. Pero mira qué curiosa esta frase, somos miembros los unos de los otros. Más adelante, en esta misma porción, vamos a enfatizar mucho más y amplificar mucho más esto. Yo quiero dar estos 3 versículos como una introducción a todo lo que viene por delante. Porque todo lo que viene, vamos a hablar de lo que son las actividades, o sea, las operaciones, los ministerios y los dones. ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a hablar de cosas detalladas para que podamos tener identidad. Pero de momento lo único que yo quiero que nos quedemos es, primero, que no podemos jactarnos de nada. Y yo sé que en esta iglesia no hace falta decirlo, yo sé que hay una humildad y un reconocimiento. 2, que no todos tenemos la misma medida de fe. Y 3, todos somos miembros los unos de los otros. En 1 Corintios 12 también dice, si un dedo se duele, todo el cuerpo se duele. Y ese es el tema, hermano, el quid de la cuestión. Que tenemos una codependencia unos de otros. Amén. Tenemos que orar por esta línea, hermano. Y tenemos que crecer en la unidad, en tener un mismo sentir, concepto y un mismo parecer en los caminos del Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor. Padre Santo, mi Dios. Señor, gracias, Padre, porque realmente la vida de la iglesia, la vida congregacional es lo más importante que hay en nosotros mientras estemos en esta tierra. Es, Señor, en algunos momentos, es esa ciudad de refugio que en la antigüedad necesitaban mucho, Señor, para refugiarse de los ataques del diablo, Señor, y de los problemas que nos vienen en la vida. Tener a alguien con quien llorar, alguien con quien recibir consejería, recibir oración. La vida congregacional es lo más grande y lo más rico que hay en la vida espiritual de un cristiano. Sobre todo, Padre, yo te ruego, Dios, te ruego que podamos cada uno individualmente, Señor, tener nuestro altar personal siempre bien establecido, Dios mío. Que podamos sacrificar nuestras áreas carnales delante de ti, Señor. Pero que en esa correcta vida podamos también, Señor, tener una buena vida congregacional, Señor. Que podamos amarnos mutuamente, que podamos servirnos mutuamente, Señor. Que no tengamos un más alto concepto de uno mismo, Señor. Yo sé que eso prevalece en la iglesia. Y aunque no esté esto en nuestras vidas, sé que en el momento que tú nos bendices, con alguna bendición espiritual, corremos el riesgo del envanecimiento, Señor. Y evita todo esto en nuestras vidas y ayúdanos siempre, siempre, Señor, a tener una mentalidad alineada con la medida de fe que tú nos has dado a cada uno, Señor. Y no irnos ni más ni menos de ese límite que tú nos has puesto, Señor. Y sobre todo, Padre Santo, ayúdanos, Dios mío, a servirnos mutuamente, a llevar las cargas, Dios mío, y a hacerlo todo con amor, todo con un amor profundo hacia ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos.